Pues nada, vamos a empezar ahora ya con la primera ponencia. Don Luis Salvador ya le ha anunciado al general don Miguel Ángel Ballesteros, que entre otras cosas ahora cuida mucho de todos los rincones de la Moncloa donde reside el gobierno de nuestra nación, España. Y nos va a hablar de todo ello el general don Miguel Ángel Ballesteros. Un evento que nació ya, esta es la octava edición y por lo tanto, director Eduardo, esto empieza a ser una tradición de la que hay que congratularse, una tradición esperada año tras año por el éxito que tiene y por lo que yo felicito a todos los organizadores. Y quiero acordarme en este momento de Juan Antonio Rodríguez, que estará en el Parlamento en este momento y sé que le gustaría estar aquí, y quiero acordarme de él porque sé que también fue uno de sus impulsores desde atrás de este evento, el que fue alcalde de Junio. Bien, vivimos en un mundo globalizado que de la mano de las tecnologías de la información y de la comunicación se caracteriza por la velocidad de cambio, por la transversalidad de los acontecimientos, donde los riesgos y las amenazas son poliédricas, cambiantes, muy difíciles de evaluar y más aún difíciles de prever. Hoy a mí todavía me llama la atención que aparecen de vez en cuando profetas a toro pasado de esto se veía venir. Hablo de la crisis del COVID. Es difícil porque había habido muchas epidemias antes y ninguna había tenido el recorrido que estamos viviendo en el COVID 2019. En este clima se producen crisis cada vez más frecuentes. Apenas hemos salido de una crisis, aparece la siguiente, y de naturaleza además muy diferente, en la que se pone de manifiesto que no es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. No es de extrañar que Federica Mogherini, la que fue la alta representante de política exterior y de seguridad de la Unión Europea, dijera que nuestra región, la Unión Europea y su entorno, en su extensión más amplia, es cada vez más inestable y cada vez más insegura. Pero centrémonos en lo que aquí nos congrega, el ciberespacio, un ámbito poco regulado, yo diría nada regulado, que ha dado lugar a grandes avances tecnológicos que han supuesto avances para toda la ciudadanía y que también implica riesgos. Y así, en este mundo virtual donde sobresale Internet, donde se han desarrollado múltiples aplicaciones, programas y herramientas, vemos cómo se antepone la usabilidad a la seguridad, donde se van corrigiendo las vulnerabilidades que se detectan a través de parcheos y donde hasta hace poco los parches primero se probaban y luego se implantaban en el software y hoy no hay tiempo para probar. Ya se implantan y ya se irá resolviendo los problemas según vayan apareciendo. La progresiva implantación del Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la impresión aditiva y todo ello favorecido por la implantación que se está empezando a desarrollar de las redes 5G, hace que el mundo sea un mundo más conectado. El 50% de la población mundial es una población conectada, pero también expuesta. Y de eso tengo que hablar yo, como director del Departamento de Seguridad Nacional. Yo soy optimista en cuanto a lo que nos aporta la tecnología y todo el tema de redes, pero vengo a hablar específicamente de lo mío, de mi libro, que es la seguridad. Durante 2019, el Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE, registró 106.600 ciberataques, mientras que el Centro Criptológico Nacional
INCIBE se ocupa de ayudar al mundo empresarial, a lo que no es estructura estatal. El Centro Criptológico Nacional, que pertenece al CNI, se ocupa de las administraciones. Pues el Centro Criptológico Nacional anotó 42.997 ciberataques en 2019. De ellos, 3.172 fueron catalogados como de muy alta peligrosidad y 37 fueron críticos. Si no se hubieran sujetado, la población se traslada el problema a la población en general. El número de ciberataques fue muy similar al de 2018, pero sin embargo su peligrosidad aumentó. La peligrosidad es cada vez mayor. Se ha puesto de moda el ransomware, el secuestro de ficheros, la encriptación de ficheros. En 2017 fue el WannaCry y el Petya, hoy es Emotet y Ryuk. Entre las víctimas está el mundo entero, organismos oficiales, grandes corporaciones, sin olvidar al ciudadano de a pie. El Sistema de Seguridad Nacional presta una especial atención a la seguridad en el ciberespacio y desde 2013 tenemos un sistema específico de seguridad nacional que está muy bien considerado internacionalmente. Ayer una de las universidades norteamericanas sacaba un ranking. España figuraba en el lugar 13 del mundo por su sistema de ciberseguridad. En Europa, que es lo que a mí me es más familiar, desde luego estamos considerados como el sistema está considerado como un sistema de alta calidad, lo que no significa que no haya que estar continuamente mejorándolo. Pues bien, desde 2013 tenemos un Consejo Nacional de Ciberseguridad y bajo su dirección se elaboran las estrategias nacionales de ciberseguridad. La que hay ahora en vigor se aprobó el año pasado, en marzo de 2019, contempla nada menos que 65 medidas para ir trabajando y avanzar en la ciberseguridad, y este Consejo Nacional de Ciberseguridad también es el responsable de elaborar el Plan Nacional de Ciberseguridad. Actualmente se está haciendo un nuevo plan de ciberseguridad para adaptarnos a los nuevos riesgos y amenazas. Ese Consejo de Ciberseguridad apoya al Consejo de Seguridad Nacional, que está compuesto básicamente por el presidente de Gobierno, con los ministros que más relación, ministros y secretarios de Estado, que más relación tienen con los consejos, con los asuntos de seguridad nacional, pero también el Consejo Nacional de Ciberseguridad es el responsable de asesorar al Comité de Situación. El Comité de Situación, que lo preside la vicepresidenta primera, es la responsable de gestionar las crisis. Y dependiente de este Consejo de Ciberseguridad Nacional hay una Comisión Permanente de Ciberseguridad que yo tengo el honor de presidir. Y esa Comisión Permanente trata de coordinar de forma operativa todos los ciberataques críticos o todos los aspectos más relevantes. Cuando surge un ciberataque reseñable, automáticamente cualquiera de los miembros que componen esa Comisión Permanente de Ciberseguridad, que es el Centro Criptológico Nacional, INCIBE, la Secretaría de Estado de Avance Digital e Inteligencia Artificial, también el Ministerio del Interior, se reúnen por videoconferencia, se pone en común qué es lo que sabemos de ese ciberataque y entre todos intentamos ayudar y se intentan ayudar a aquel que tenga la herramienta más adecuada, se intenta echar una mano. Y eso también ha ocurrido cuando se han producido ataques relevantes sobre empresas. Pero centrémonos en lo que yo creo que es de mayor interés para este foro, que es la desinformación, los problemas de desinformación. En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, que es la que está en vigor ahora, se habla muy someramente de desinformación, pero se habla de desinformación.
Se va a revisar, se está iniciando el proceso de revisión de esta estrategia, que debería de ser revisada en 2021 para entrar en vigor la nueva en 2022. Y, sin embargo, se ha adelantado su revisión, y uno de los motivos por los que se ha adelantado la revisión de esa estrategia es porque no está suficientemente analizado todo el fenómeno de la desinformación del que yo pretendo hablar en este momento. Les decía que en esa estrategia de seguridad nacional de 2017 se habla de 5 dinámicas de transformación. La primera es que hay una mayor competición geopolítica entre potencias globales y regionales. Y aquí Twitter tiene también un papel, porque prácticamente todos los líderes del mundo, solo hay 6 en el mundo que no tengan que no estén en Twitter. Pues todos los líderes del mundo utilizan Twitter para mandar sus mensajes, para adoptar su posicionamiento geopolítico. Creo que no hay que recordar que el presidente Trump lo usa además con suma profusión, y alguna vez incluso ha sido objeto pues, de veto por parte de Twitter en este momento, en este caso. La segunda dinámica de transformación es el auge del proteccionismo en el ámbito económico internacional. La tercera, la lucha contra el cambio climático. La cuarta es el ritmo acelerado de transformación de la tecnología y la creciente conectividad. Una importante traslación de poder hacia actores no estatales, individuos y grupos que emergen como actores relevantes que ganan influencia y mutan el orden tradicional de los estados. Y la quinta dinámica de transformación, y en esta me quiero centrar, es el fenómeno de la polarización social. La influencia de movimientos exclusivistas crece por el uso masivo de las redes sociales. La manipulación de la información por parte de agentes externos ejerce de factor de influencia en la era de la posverdad, con efectos negativos en la cohesión social y en la estabilidad política. Estas dinámicas, que forman parte de complejos procesos de transformación con impacto económico, político, social e incluso interdependiente, se está fragmentando. Por una parte, la conectividad genera un mayor intercambio de información y movimiento de mercancías, personas, bienes, servicios y capitales, configurando un espacio funcional distinto al puramente geográfico. Las redes e infraestructuras de conectividad acentúan las vulnerabilidades colectivas y pueden operar como plataformas de confrontación, amplificando tensiones existentes. Crisis de variada naturaleza se desencadenan con facilidad y se han convertido casi en una constante en nuestros tiempos. El conocido como poder relacional, la posibilidad de modificar opiniones, emociones, actitudes o predisposiciones de otras personas es probablemente hoy el más importante de los poderes. Su facilitador principal es el ciberespacio, en el que se difuminan las fronteras y permite tanto a actores estatales como no estatales, con menos capacidades económicas, ser capaces de ejercer su influencia. El ciberespacio ha empoderado al individuo, y eso está bien, y algunos actores estatales y no estatales son conscientes de ello y tratan de sacar provecho, convirtiéndolo en un campo de juego donde las reglas aún están por desarrollarse. Los ciberataques y la desinformación son sus herramientas preferidas. Las noticias falsas y la posverdad tratan de cuestionar los valores tradicionales de nuestra sociedad, consiguiendo erosionar la confianza en las instituciones y es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema social. ¿Pero qué es la desinformación? Les voy a leer lo que dice la Unión Europea que es la desinformación. Es la información verificablemente falsa o engañosa, y yo subrayo lo de engañosa, que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o bien para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público.
La Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior estableció un plan de acción contra la desinformación que se aprobó el 13 de diciembre de 2018. En ese plan se establecen 4 objetivos. El primero es el desarrollo de capacidades, herramientas informáticas capaces de detectar la desinformación, los bulos, las fake news, en un intento de buscar campañas de desinformación. Eso hoy es un terreno todavía por explorar. Hay muy pocas herramientas. Debo decir que, por lo que yo sé, y desde el Departamento de Seguridad Nacional, se está apoyando, entre otras, a la Universidad de Granada, porque está en este trabajo y aspira a que uno de sus proyectos sea financiado por la Unión Europea, y yo me congratulo de ello. Un segundo objetivo es el de fortalecer la cooperación entre Estados, y a esto me referiré ahora. El tercero es medidas para proteger las elecciones en 2019 y las sucesivas. Esto se puso en marcha y ha tenido un gran éxito. Hay que recordar que veníamos de experiencias amargas, de haber visto injerencias en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2016, de haber visto injerencias en el referéndum del Brexit, de haber visto intento de injerencias en las elecciones francesas. Así que no es de extrañar que la Unión Europea ya desde mediados de 2018 estuviera preocupada por las elecciones que luego se celebraron en mayo de 2019 y pidiera a los Estados miembros que se pusieran a trabajar, desarrollaran procedimientos para garantizar que no se iban a producir injerencias externas de potencias ajenas y de actores no estatales, pero sobre todo de potencias ajenas a esos países donde se celebraban las elecciones. También la Unión Europea, y también ese plan, tiene como objetivo reforzar la resiliencia, palabra extraña pero que ya está admitida por el diccionario de la Real Academia, de la población. Y esto también es importante. El Departamento, juntamente con los ministerios, está preparando en este momento un plan de cultura, un plan integral de cultura de seguridad nacional, y uno de los campos que pretende trabajar es precisamente la seguridad en el ciberespacio, tanto desde el punto de vista cibernético como la lucha contra la desinformación. La desinformación y la creación de posverdad se basa muchas veces en la subinformación, no tanto en las fake news. La fake news es fácil de desmontar y la fake news es un tema más para que lo aborden desde los operadores, las plataformas de las redes como Facebook, como Twitter, etcétera, o como los fact-checkers. Ese es su campo de acción. El campo en el que yo me muevo es la campaña de la desinformación, que trata de debilitar a los estados, que trata de polarizar a la población, y probablemente no hay que dar muchas pistas de que en muchos casos se está logrando. Y a veces, civilinamente, potenciado, influido desde el exterior, o a veces también desde campañas desde el interior. Pero ¿cómo se hace? Más que con fake news, como les decía, se hace con una subinformación, que es una parte importante de la desinformación. Se trata de eliminar o apocar unas noticias, magnificar otras, amputarlas en su contenido o disminuir débilmente la importancia que tienen. Se trata de desmontar la verdad para crear un mundo de posverdad, perturbar la percepción de la realidad por parte de los ciudadanos, influir en las decisiones de los gobiernos y socavar su capacidad de decisión política, económica e incluso militar. Se trata de una medida activa y, por tanto, agresiva, que se sirve de la duda, incluso de la conciencia moral, ejes que sirven a la estructuración de las sociedades occidentales y que son atacadas precisamente. La desinformación afecta a los cimientos de la democracia al alterar su base, pues ésta se sustenta sobre las decisiones pretendidamente libres
e incondicionadas e informadas de los ciudadanos. La desinformación y su fin, la construcción de la posverdad, es uno de los principales instrumentos de las amenazas híbridas, que son utilizadas por algunas potencias para debilitar a países con los que tienen alguna controversia y lograr así sus objetivos geopolíticos. Uno de los principales objetivos de la desinformación, como parte de las estrategias híbridas, es la polarización política de los ciudadanos, que con el tiempo se traduce en una polarización social que quiebra los principios democráticos y dificulta la resolución de las crisis a las que periódicamente los gobiernos y los pueblos tienen que hacer frente. El mal uso de la red para difundir desinformación puede generar impactos negativos sobre los sistemas de seguridad nacional. Y así, las redes sociales pueden verse afectadas directamente por ciberataques, como puede ser el robo de credenciales de los usuarios, ha pasado con autoridades en España y en otros países, y la suplantación de identidad, incidentes que puedan estar relacionados con el robo de la información relacionada con la protección de datos. Esto en España también ha pasado, y está pasando. La creación de los BUT para difundir información, la utilización de organizaciones hacktivistas o criminales para hacer llamamientos a realizar ataques, sin olvidar su utilización para difundir desinformación o atacar a personas a través de relatos de odio, etcétera, etcétera. Según Manuel Torres, las nuevas tecnologías nos han hecho más vulnerables frente a la mentira, y coincido con él. La propaganda siempre se ha enfrentado al papel pasivo del consumidor. En Internet, este se convierte en un consumidor activo. Retuitea, hace comentarios a las noticias, es un actor con credibilidad y da fuerza al mensaje. Es una propaganda participativa, algo nuevo. Si se usa bien es fantástico, si se usa mal es demoledor. Los mensajes se difunden a través de personas que son proclives a aceptar el contenido del mensaje y refuerzan así sus convicciones. Así la desinformación se acomoda más fácilmente a los que ya piensan de esa forma. La propaganda evita lo que yo llamaría la disonancia, evita la confrontación con datos y con ideas. Se atribuye al exdirector del KGB, Yuri Andropov, la frase de «la desinformación es como la cocaína. Si la pruebas una o dos veces puede que no te cambie la vida, pero si la pruebas todos los días te puede transformar en otra persona». Es el efecto Pavlov, eso que al perro se le pone la comida todos los días a la misma hora, y el día que le dejas de ponerla y tocas una campana, y el día que solo tocas la campana, segrega los jugos porque él ya está absolutamente asociado el sonido de la campana a la comida. Las redes sociales han supuesto un gran avance, facilitan las reivindicaciones de los ciudadanos, páginas como change.org otorgan un altavoz a los ciudadanos que se hace oír y facilitan y potencian la democracia, pero también tienen riesgos y amenazas. La doctrina Gerasimov es el general jefe de las Fuerzas Armadas rusas, es una buena teorización de la amenaza híbrida, capaz de combinar acciones convencionales clásicas con acciones propias de la estrategia asimétrica. Esta doctrina rusa se concibe desde tiempos de paz para proyectar su influencia política bajo un umbral de conflicto que no es armado, incluso antes de empezar el conflicto, ya que el oponente a veces no es consciente de que está siendo objeto de un proceso de influencia. Es más, toda la desinformación los procesos de injerencia tienen una gran ventaja. Es muy difícil de atribuir su autoría a alguien, mucho menos a ningún gobierno. Y es mucho más difícil todavía establecer una relación causa-efecto. ¿Quién puede decir que la injerencia en las presidenciales de los Estados Unidos de 2016 tuvo consecuencias en la elección del presidente? Eso es imposible de demostrar. El sistema de seguridad nacional ya trabaja en la lucha contra la desinformación. Y voy resumiendo ya para terminar. ¿Cómo trabaja? Bien, la Unión Europea
pidió, como les decía, en 2018, que todos los países adoptaran procedimientos. España adoptó y firmó y se aprobó un procedimiento por parte del Consejo de Seguridad Nacional en marzo de 2018. Procedimiento que fue la semana pasada modificado a la luz de la experiencia del COVID y de las recomendaciones de la Unión Europea. Y en los próximos días el nuevo procedimiento verá la luz en el Boletín Oficial del Estado. Los elementos que componen el sistema de lucha contra la desinformación en España son: la cabeza es el presidente del Gobierno con el Consejo de Seguridad Nacional; en caso de crisis, el Comité de Situación, que preside, como digo, normalmente la vicepresidenta primera, pero que eso puede variar según la crisis; y luego ya empieza prácticamente un nivel inferior, que lo dirige el secretario de Estado de Comunicación, donde confluye toda la información sobre desinformación. Por debajo de él hay una comisión permanente contra la desinformación, que lo coordina la Secretaría de Estado de Coordinación, pero que dirige el Departamento de Seguridad Nacional, lo dirijo yo. Es en esa comisión permanente contra la desinformación, al igual es una réplica de la comisión permanente de ciberseguridad. Cuando surge un problema, por videoconferencia inmediatamente pone a todos los sistemas que trabajan en el Estado en la desinformación, que son las oficinas de comunicación de los ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia, todos los organismos, el Ministerio del Interior, etcétera. Todo eso se pone en común cuando surge un problema para ver cómo se aborda. Lo que hace el Departamento de Seguridad Nacional sistemáticamente es recibir toda la información de desinformación que circula por las redes, analizarla, ver la difusión que está teniendo y poner a disposición de la Secretaría de Estado de Comunicación toda la información para que se tome una decisión. Si se hace una declaración pública de la falsedad, o se pone en conocimiento de la Unión Europea cuando a la Unión Europea o a algún país miembro le puede afectar, o se decide es mejor no tocarlo porque la bola de nieve sería aún mayor. De todas formas, conviene tener claro que este sistema de lucha contra la desinformación no trata de coartar ningún tipo de libertad de expresión, de libertad de prensa, de crítica al gobierno, sea justa o injusta. No está para eso. Está para detectar campañas que minan, que dañan la credibilidad del país, en este caso de España, y lo suelen hacer, se suele hacer, y esto creo que es importante que todos seamos conscientes de ello, mediante el uso de la polarización, de llevar el pensamiento de la opinión pública a los extremos, donde para eso dificulta la gobernabilidad, dificulta los proyectos en común del país y dificulta toda la solución de los diferentes problemas. Está pendiente, ya lo anunció el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, la elaboración de una estrategia contra la desinformación. Una estrategia que tendrá que analizar el papel que juega hoy la desinformación como instrumento para dañar los intereses nacionales, que tendrá que analizar las vulnerabilidades y las fortalezas del caso de España frente a este tipo de amenazas, que tendrá que analizar las diferentes formas de desinformación y hasta donde pueda sus orígenes. Ya he dicho que es difícil establecer la autoría de muchas campañas de desinformación. Tendrá que desarrollar líneas de acción para orientar la acción del Gobierno en la lucha contra la desinformación. Y por último, tendrá que mejorar el sistema de desinformación, que deberá enmarcarse
en el sistema de seguridad nacional, como ya lo está, y en el de la Unión Europea. Nosotros, de hecho, formamos parte de ese sistema de la Unión Europea. El punto de contacto es el secretario de Estado de Comunicación, pero quien realmente mantiene la fluida información en el día a día con la RAS, que es el sistema de alerta rápida de la Unión Europea que se ocupa de la desinformación, es el Departamento de Seguridad Nacional. Y voy a terminar con algo que me parece fundamental, y es el papel que los operadores, que las plataformas de las redes sociales juegan en la lucha contra la desinformación. Les decía antes que la lucha contra las fake news tiene que estar llevada a cabo no por los gobiernos, sino por las plataformas de las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, o por los fact-checkers. En España empieza a haber fact-checkers de gran solvencia, y creo que es ahí donde ellos pueden mejor desmontar las fake news, los bulos. Ambos juegan un papel relevante. El papel de los medios de comunicación también es fundamental. Y aquí quiero dejar también una idea. Los medios de comunicación clásicos, esto está organizado por un medio, desde luego es la referencia en Granada, como es el Ideal de Granada, tienen la buena costumbre de contrastar la información que publican. Y esto es la mejor herramienta contra la desinformación. Ese papel hay que potenciarlo. Y yo incluso animaría a que dentro de lo posible se haga también, se contribuya a la lucha contra las fake news en los medios de comunicación. Me parece que este es un papel también relevante. Les decía que la RAS, ese sistema de alerta temprana de la Unión Europea, juega un papel relevante, y nosotros formamos parte de ese sistema. Recientemente, hace unos días, ha publicado los informes sobre acciones tomadas por los signatarios del Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación durante el COVID. De él forman parte los principales operadoras, entre ellas, como no, Twitter. Y en esos informes les voy a dar unos cuantos datos, porque creo que otro de los aspectos relevantes es que los operadores contribuyan a la lucha como ya lo empiezan a hacer. Primero, facilitando datos contra las fake news, contra la desinformación. Lo mejor es el dato contrastado también, y ellos ya tienen sistemas de aportación de datos y también sistemas para evitar la polarización y la lucha contra los que se dedican a esa desinformación. Y les leo algunos datos. De enero a agosto de 2020, Google bloqueó o eliminó más de 82,5 millones de anuncios relacionados con el COVID-2019. Son informes todos sobre la crisis del COVID. Suspendió más de 1.300 cuentas de anunciantes de la Unión Europea que intentaban eludir los sistemas de Google, y tomó medidas en más de 1.700 URLs con contenido relacionado con la pandemia. Del 1 al 31 de agosto de este año, más de 4 millones de usuarios de la Unión Europea visitaron fuentes de autoridad sobre COVID identificadas por consultas de búsqueda en Bing de Microsoft. Además, Microsoft Advertising evitó 1.165.481 envíos de anuncios relacionados con el COVID que trataban de mostrar a los usuarios en los mercados europeos con material no adecuado. Facebook e Instagram informaron que más de 13 millones de usuarios de la Unión Europea visitaron su centro de información. Esta es una pieza clave, que las redes tengan sitios donde haya información contrastada como fiable. En julio, eso fue en julio, 14 millones de usuarios de la Unión Europea utilizaron ese centro de información en agosto. Además, Facebook mostró pantallas de advertencia de desinformación asociadas con verificaciones de hechos relacionados con el COVID en más de 4,1 millones de piezas de contenido de la Unión Europea en julio y 4,6 millones en agosto. En julio y agosto, TikTok
aplicó una calcomanía de COVID-19 a más de 86.000 vídeos en sus 4 principales mercados europeos, Alemania, Francia, Italia y España, mientras que eliminó más de 1.000 vídeos relacionados con el COVID en violación de su política o que contenían información médica errónea. Y he dejado intencionadamente para el final a Twitter. Twitter ha realizado una magnífica labor. Twitter se preocupa por ayudar a las personas a encontrar información, repito, este es un aspecto sumamente relevante, y a establecer contactos con personas de interés. Twitter ha seguido adaptando y actualizando sus políticas y aplicaciones, así como ha aumentado la transparencia y compartir datos para garantizar el acceso a expertos y al público en general. Se trata de ayudar a las personas a encontrar información confiable. También ha llevado a cabo iniciativas para promover el contenido que elabora la Unión Europea y los Estados miembros. Ha llevado a cabo una campaña conjunta de alfabetización mediática de la UNESCO y la Comisión de la Unión Europea. Iniciativas y herramientas para mejorar la conciencia de los usuarios con el hashtag #WearAMask. Póngase la máscara en este momento. Twitter ha lanzado un centro de transparencia que centraliza todos los datos de informes que hace público la red social para facilitar su acceso y permite visualizarlos filtrados en función de cada país por separado. Esto permite también establecer tendencias. Y termino. Las plataformas, conscientes de que su colaboración en la lucha contra la desinformación es esencial, actúan en colaboración con las instituciones europeas y nacionales frente a las diferentes amenazas que se plantean de manera interna y de manera externa de cara a los ciudadanos y en el marco de la seguridad. Por ello, también he de destacar el trabajo que realizan como ejemplo el Código de Buenas Prácticas en la lucha contra la desinformación. Un documento de intenciones con carácter autorregulatorio en la lucha contra este tipo de amenazas al que se han adherido algunas de las principales plataformas, entre ellas Twitter, que operan en Europa. Otra de las líneas de acción de algunas plataformas es la lucha contra la polarización, evitando así que actores maliciosos degraden el debate público con el objetivo de influir en eventos como protestas o elecciones. En este sentido, las medidas orientadas a evitar que la recomendación de contenido convierta a las redes sociales en cámaras de resonancia, el control de los anuncios políticos y de los contenidos tendenciosos que buscan la monetización mediante clics son algunas de las vías para evitar esta amenaza. Cabe destacar, además, el papel de los verificadores, que permiten exponer los intentos de desinformación a la población, no solo evitando sus efectos, sino con el objetivo a largo plazo de que la población sea capaz de identificarlos de forma autónoma. De esta manera, sin duda, la población será mucho más resilientes. Medidas que no son suficientes para hacer frente ante el nuevo paradigma digital, donde el 5G o la inteligencia artificial pueden acrecentar este tipo de amenazas si no se toman las medidas de seguridad nacional necesarias y si la opinión pública no es consciente de que muchas veces le están intentando llevar a una polarización absolutamente artificial basada en un mundo que no es real. Es el mundo de la posverdad. Muchas gracias. Muchas gracias, general.